Hermosa noche o hermosa tarde, ¿verdad? De día domingo, glorificando la gloria del Padre de una manera muy especial. Queremos hoy detallar, hermano, el tema, nuestro mensaje de hoy le hemos titulado La murmuración, ¿verdad? ¿Qué es la murmuración? El significado de la murmuración, las características de hacerlo o no hacerlo, ¿verdad, hermano? Dice Proverbios 16:28, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice su palabra, Proverbios 16, capítulo 16, versículo 28. Dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Dice, amén, hermanos. Oiga, hermano, dice la murmuración. Quiero detallar el significado. Es una persona que no está presente, ¿verdad? Tratando, o alguien manipular, tratando de que esta persona no se entere, ¿verdad? La finalidad de hacer daño o molestarla, ¿verdad? En una murmuración. Pero la murmuración también es una conversación o perjuicio, dice, de una persona en quejarse entre dientes o voz baja, dice, refunfuñar, criticar o censurar. Eso significa murmuración, ¿verdad, hermano? Entonces, Proverbios nos está hablando hoy, dice, el hombre perverso levanta contienda, ¿verdad? Y el chismoso aparta a sus mejores amigos, ¿verdad? Entonces, el significado, hermano, lo hemos detallado, de que muchas veces dice la palabra del Señor que a veces hay personas que hablan más de lo demás, ¿verdad? O hablan mal de alguien, ¿verdad, hermano? Entonces, también Proverbios 1:9 lo dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Dice, mire, malos gustos son librados con la sabiduría de Dios. Por ejemplo, cuando está hablando malos gustos son librados de la sabiduría de Dios, nos damos cuenta que a veces, les voy a poner un ejemplo, nosotros, por decirlo así, venimos a la casa del Señor, pero hay gente que va a murmurar de nosotros, ¿verdad? Hay gente que nos va a criticar, hay gente que nos va a señalar, dice, hay gente que va a decir cosas de nosotros o va a poner mal, ¿verdad, hermano? Póngale que alguien llegue con el vecino y diga, mire, fulano de tal, así es, fíjese usted, aunque usted no sea así, ¿verdad? Entonces dice Proverbios, mas los justos son librados con la sabiduría, dice. A su nombre, hermanos, ¿se da cuenta? Con prudencia, dice. Pero dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. ¿Se da cuenta? Por eso a veces nos damos cuenta, hermano, por eso dijimos Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda, dice. Por ejemplo, ¿verdad? A veces usted tiene amor, tiene paz, tiene gozo, pero a veces como que la palabra envidia se relaciona y se manifiesta la contienda, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo, los vecinos. Usted llega, va en paz y saluda a su vecino, Dios me lo bendiga. Pero a veces tal vez este vecino ya habló de usted. Dos familias ya hablaron, ¿verdad? Y la otra puso mal y lo puso en mal a usted. Y la otra que le hablaba bien solo le va a hacer, hola. Y usted va a decir, pero ¿por qué cambió conmigo? Y eso es lo que está diciendo la Biblia. El hombre perverso levanta contienda, ¿verdad? Y el chismoso aparta a sus mejores amigos. Por eso dice Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas del espíritu fiel lo guarda de todo, dice. A su nombre, hermano. ¿Se da cuenta? Por eso, mire, cuando nosotros hacemos las cosas bien, aunque alguien se levante en calumnia, en críticas, en contienda, nos quieran hacer daño y todo, pero dice, la Biblia nos está respaldando, mas el de espíritu fiel
lo guarda Dios, dice. Amén. Y eso es lo que dijimos, ¿verdad? También Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados de la sabiduría. Pero dice la Biblia, hermano, también Efesios 4:31, perdón, también nos advierte algo, hermano. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, dice. ¿Por qué está advirtiendo la Biblia? Porque a veces, fíjese, pues hermano, aquí hay otro problema, ¿verdad? Hay gente que va a levantar calumnias, gente que va a levantar cosas malas contra usted, pero a veces hay personas que dan lugar también, ¿verdad? Eso es lo que dice Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué nos está advirtiendo la Biblia? Porque a veces, hermano, cuando usted viene y tal vez ya viene a la casa de Dios, se enoja, tiene ira, grita, ¿qué hace la gente? Miramos, no dice que es cristiano, pues, ya le viste el carácter. Yo siempre he dicho, el 99% es visual. Toda la gente está así, mire hermano, viendo qué hora salió y qué hora entró, ¿verdad? Es visual. Entonces la gente va a escuchar y dice, y no es que es cristiano, pues. Entonces con más ganas lo va a murmurar, ¿verdad? Va a manipular la leña. Ya viste, dirá, aquel con él no te juntes, se llama cristiano pero te va a pegar por atrás. Eso la Biblia nos está advirtiendo, hermano. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda malicia que hay en el corazón, dice. Pero Salmo 115:1 dice, Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en el monte santo, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, está hablando, hermano, que en nuestro corazón está la morada de Jehová. ¿Cuánto lo creen? Es nuestra relación, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, aquí, por ejemplo, dice Salmos que Dios habita en los corazones de los hombres a través del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en uno, hermano, vamos no solo a obtener los cambios, sino dice la Biblia que acá vamos a evitar, hermano, a no ser el mal y que tampoco nos dañen, ¿verdad, hermano? No, porque Jehová habitará en tu tabernáculo. ¿Y quién morará en el monte santo? El que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche alguno contra su vecino, dice. ¿Se da cuenta? Porque Dios es santo. ¿Cuánto lo creen? Dios es santo, hermano. Entonces, refrenemos entonces. Pedro 3:10 dice, aquellos que amamos la vida y queremos ver días buenos, tenemos que refrenar nuestra lengua de haber hablado el mal de los demás y decir calumnia, dice. A su nombre, hermano. Está claro. Entonces, por eso cuando alguien se levanta contra usted, alguien empieza a tratar de obstaculizar su vida, alguien quiere imponer, hermano, mejor bendígalo nada más. Bendígalo, no se lo enfrente. A veces lo que hacemos es enfrentarnos, ¿verdad? Enfrentarnos y como que nos da coraje, ¿verdad? Se le mete el coraje al hombre también y empieza a compararse lo que el vecino hace, ¿verdad? Entonces, aquí la Biblia nos está hablando claramente que nosotros, dice Pedro 3:10, aquellos que aman la vida, queremos ver días buenos, dice, tenemos que refrenar nuestra lengua de hablar el mal de los demás y decir calumnia, dice. Amén, hermano, está claro, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra personalidad, nuestra identidad y tenemos que marcar la diferencia, ¿verdad, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque fíjese que la consecuencia de la murmuración hace contienda, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia?
es contienda. Porque fíjense, yo les voy a contar algo. Por ejemplo, si yo recibo algo de alguien, fíjate vos que fulano de tal es así. Pero ¿qué pasa? Vengo yo, lo recibí ignorantemente, se lo cuento a otro. Fíjate, a mí me contaron que dicen así. Pero al que se lo contó, ¿qué va a decir? No va a decir, me lo contaron. No, dice fulano de tal así. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Qué pasó ahí? Le levantaron una contienda. Ya no digo, a él le dijeron, sino él dice. Aunque usted no haya dicho nada, ¿verdad? A su nombre, hermano. Entonces, hermano, aquí nos está advirtiendo. Hay una consecuencia. La murmuración, hermano, es la definición de contienda, ¿verdad? Una contienda es una murmuración. Porque por eso nosotros debemos de tener una amistad, saber expresarnos con alguien. Porque a veces le decimos amigo a alguien y no sabemos con quién platicamos, ¿verdad? Y por atrás le da el puñal a usted. A su nombre, hermano. Está claro. Entonces, la Biblia tiene una definición. La Biblia nos está hablando, ¿verdad, hermano? Que nosotros debemos de tener una estabilidad, hermano. ¿Por qué? Porque la contención es una de la obra de la carne, ¿verdad? Es la que produce propios sentimientos, ¿me entiende? Es el resultado de una destrucción, y eso lo puede llevar a una destrucción eterna, hermano. Porque el hombre que vive calumnias, el hombre que vive en contienda, el que vive en egoísmo, el que vive en envidia, por ejemplo, hermano, estos hombres se raizan, mire, hay una raíz. Y entonces el hombre se acostumbra, ¿verdad? Entonces, si usted mintió una vez, ¿qué va a pasar? Va a seguir mintiendo, ¿verdad? A su nombre, hermano. ¿Por qué? Porque se vuelve una costumbre, un mal hábito. Nos acostumbramos, ¿verdad? Entonces la Biblia nos está advirtiendo que la calumnia se convierte en una contienda. Entonces es una expresión de una enemistad. Es una expresión de enemistad, pero la Biblia lo reprende porque es una obra de la carne, dice. Entonces, hermano, es un sentimiento cuyo resultado nos puede llevar a la destrucción. Hay destrucción, ¿verdad, hermano? Ahora les voy a poner otro ejemplo. Es otro ejemplo, ¿verdad? Alguien que sea celoso, pues. A veces en un matrimonio hay celos, ¿verdad, hermano? Ah, la gran. Me imagino que veniste con la sultana o con la mengana. Ahí está. Se terminó el problema. Pero mañana, a lo mismo otra vez, ¿verdad? Por ahí, aunque tal vez no es así, pero por ahí me contaron que andabas con sultana. Me contaron. No vio, ¿verdad? Me contaron eso. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Cuando eso se le da seguimiento, se convierte en una costumbre. Esa costumbre se convierte en una destrucción. A su nombre, ¿verdad? Entonces, es un mal hábito, ¿verdad? No acostumbrarnos. Entonces, por eso se nos exhorta, hermano, a obedecer a Dios y a expresarnos, a vivir conforme a la palabra de Dios, a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Porque si nos damos cuenta, la calumnia es una acusación falsa. El chisme es una acusación falsa. La calumnia es una acusación falsa. El problema es que se convierte en una contienda, ¿verdad? La contienda significa pleitos, ira, enojo, enemistad. A su nombre, hermano. Se abarcó todo eso ya, ¿verdad? Y se rompió. Se quebrantó el vaso, dijo uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza en una murmuración y se convierte en una contienda, ¿verdad? Y eso es lo que les estoy diciendo. Se convierte en un mal hábito, una mala costumbre. Y como dijo uno, ya se acostumbró el hombre, ¿verdad? Y medio se acostumbró el hombre,
Problemas, ¿verdad? Problemas graves, mi hermano. Entonces, eso es lo que se convierte en la calumnia, en una falsedad, ¿verdad? En una acusación falsa, hermano. Entonces, por eso el cristiano, en una parte de la Sagrada Escritura, nos exhorta a que tengamos dominio propio, ¿verdad? Al menos yo soy poco a veces. A veces nosotros somos consejeros y a veces viene alguien, fíjate que esto por allá están diciendo y están hablando de vos. Qué bien. Si yo fuera otro, ¿qué vos? Vamos ahorita y lo vamos a resolver, ¿verdad? Vaya, está bien. ¿Por qué? Porque hay que manejar, hermano. Como dice aquí, en este inciso que le estoy hablando, la calumnia es una acusación o una falsedad, dice, hermano. Eso es la murmuración, ¿verdad? Una acusación o una falsedad que está hecha con el propósito de destruir. Esa es la murmuración. Por ejemplo, hermano, les voy a poner otro ejemplo de un matrimonio. Un matrimonio que sea feliz, sea bendito, sea próspero. Va a haber alguien que va a querer murmurar, ¿verdad? Mira, fíjate que tu marido, yo lo vi casualidad, lo vi por allá, aunque no lo haya visto. De veras. ¿Y por dónde? Ya se convirtió, dice, la calumnia, por eso te dije, es acusación y falsedad, pero este propósito se convierte en una destrucción. Entonces, viene el hombre o viene la mujer, toma posesión en la mente, ¿verdad? ¿Qué hace con la mente? Ya juega un papel. Ya la mente viene y dice, te das cuenta, me estás engañando. Ya empieza, ¿qué? La contienda, hermano. A su nombre, hermano. Empieza la contienda. Por eso dice Santiago 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios deje de hablar engaño, dice. Amén, hermanos. Está claro, ¿verdad? Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, dice. Dice Corintios. La Biblia nos está mencionando 2 Corintios 12:20. Mucho temo que cuando llegue no los encuentre como quisiera, pero temo entre ustedes que hayan pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias y desorden. Eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo recomienda algo, dice. Yo temo, dice Pablo, pero espero no encontrarlos así. Le hablaba a los corintios, ¿verdad? Porque, hermano, en ese entonces, en Corintio pasaba algo extraño, ¿verdad? Según gente que se congregaba, pero solo agarraba un hábito de congregarse, de adorar, pero ya en la calle ya eran otras personas, ¿verdad? Cambiaban de actitud, cambiaban de comportamiento. Por eso en una parte de la Biblia, acuérdense que Pablo también menciona acerca de los ídolos, porque había gente que llegaba a congregarse, o eran miembros de Pablo, ¿verdad? Digámosle así para que me entiendan, pero en la calle dice que ya iban a adorar ídolos, iban en altares, ¿verdad? A profanar algo, hermano, en los ídolos. Y después, ¿a qué iban? A las reuniones, a alabar a Dios. Imagínense. Entonces Pablo, hermano, no podía identificar ya a los cristianos, ¿verdad? Entonces por eso Pablo le dice, espero no hallarlos a ustedes, dice, pero que no haya entre ustedes, ¿qué dice? Pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias y desorden, dice 2 Corintios 12:20. Mire, hermano. Entonces, hermano, por eso debemos de tener mucho cuidado nosotros como cristianos, ¿verdad, hermano? Esos son espíritus engañadores, hermano. Son espíritus que posesionan la vida del ser humano, ¿verdad? Mire, hermano, yo a lo que quiero llegar es esto. Y les quiero hacer una pregunta porque
Antes, hermano, de conocer a Cristo hace 17 años, para atrás, tal vez yo tenía una vida desordenada, fíjese. Vivía en contiendas, pleitos, ira, enojos, o sea, era de todo. Pero ahora les hago una pregunta: ¿cree usted que el hombre es feliz así? No es feliz. Yo ya lo viví, hermano. Lo viví, pero cuando me convierto a Cristo, cuando yo vivo para Dios y me empecé a relacionar con Dios, mi vida ya cambió. Amén. Ya fue diferente. Entonces, mire, el consejo es de este tema es de que seamos diferentes, ¿verdad, hermano? Y nos va a costar. Sí, porque, hermano, dice que yo soy un mundo, ¿verdad? Mi pensamiento es uno, ¿verdad? La de mi esposa es otra, la de mis hijos son otros. Va a costar, ¿verdad? Pero es importante, oiga bien, importante de que se adapten. Amén. O nos adaptemos, ¿verdad?, a lo que la Biblia nos está enseñando, ¿verdad? Si nos beneficia no pelear, entonces demos frutos, ¿verdad? Eso fue el mensaje de ayer. Si no nos beneficia, hermano, vivir en divisionismo, en enojo, por ejemplo, insolencia, en desorden, ordenémonos, hermano. Porque si no vamos a llegar a viejitos, se va, hermano, así como yo que tengo 44 años, ¿verdad? Si no me ordeno bien, ¿qué va a pasar? 10 años después voy a vivir más amargado y por total de que no voy a cambiar, ¿verdad? Entonces, hoy la palabra de Dios nos está enseñando que Dios necesita derramar una bendición a nuestra vida. Por eso Juan lo dice, hermano. Amado hermano, dice Juan, yo deseo que prosperes en todo, dice, ¿verdad? En tu vida espiritual, dice Juan, ¿verdad? En tu vida material y en tu condición física. Así lo dice Juan, ¿verdad, hermanos? Que seas prosperado en todo, hermano. Entonces está claro, el hombre puede tener bendición material, pero si su vida espiritual anda mal, a su nombre, hermano. ¿Sí? Yo tengo pisto. Todos, si quiero le sirvo a Dios bien. Si Dios quiere que me bendiga, la palabra del hombre siempre, ¿verdad?, quiere ir adelante. Si Dios quiere que me bendiga, si no, pues no lo hace. No, Dios es eterno, poderoso, conoce tu corazón, conoce tu presente, conoce tu pasado y conoce tu futuro. Amén, hermanos. Entonces, Dios tiene todo de nosotros, hermano. Entonces, sí nos gustaría, hermano, vivir una vida de paz, ¿verdad? Nos gustaría tener paz, bendición, prosperidad, porque ese es el ámbito realmente de las bendiciones que Dios nos quiere dar, hermano. Tengamos paz, tengamos prosperidad en nuestra vida. Y por eso es lo que dice acá la Sagrada Escritura. Pero también Proverbios 6:16 nos está hablando. Dice así: 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina tu alma, dice. Los ojos altivos, 1, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, el que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, dice. A su nombre, hermano. 7 cosas aborrece el Señor. Oiga, hermano. Entonces, ahora nos hacemos una pregunta. Hagamos un autoexamen de conciencia. ¿Cuál de los 7 puntos que Proverbios está hablando, de lo que aborrece Dios, todavía tenemos esa esquirla en nuestra vida? Voy a repetir, ¿verdad? Dice: los ojos altivos, dice la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Yo creo que derramadora de sangre es aquella persona que roba, que mata, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Los altivos son lo que usted ve, algo desagradable, ¿verdad? Lo que usted mira. Sí, el orgullo, la vanidad, o ve cosas codiciosas, ¿verdad? Y se enamora.
yo deseo esto, dice. Yo quiero tener esto, dice. Y o sea, ya entra en su corazón, hermano, ese ego, ¿verdad? Ese ego, y se convierte en un corazón, o sea, no solo vanidoso, sino codicioso. Ya codicea, ¿verdad? Por eso hay 7 puntos que está hablando la Biblia. Dice, los ojos altivos, ¿verdad, hermano? También dice, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esos son pensamientos, por ejemplo, podemos hablar del pasado. Usted hizo algo del pasado y se empieza a acordar. Ejemplo, abandono mejor ya no voy a ir a la iglesia, voy a hacer lo que fui antes, ¿verdad? Ahí el pensamiento ya lo está, ¿qué? Ya lo está torturando a usted, ¿verdad? Ya lo está manipulando. Entonces, anteriormente hablamos de una palabra, la destrucción, ¿verdad? Todo eso nos lleva ¿a qué? A una destrucción, ¿verdad? ¿A su nombre, hermano? Entonces, mire, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, dice. Los que desean hacer cosas malas y tienen la armonía de que lo quieren hacer. Y o sea, ahí podemos hablar de distintas formas en este punto, ¿verdad? En los que corren al mal, o los que se equivocan, ¿verdad, hermanos? Es otro problema. Y el que siembra discordia, oiga, el que siembra discordia, por ejemplo, usted está en paz, ¿verdad, hermano? Está en paz con su esposa, con sus hijos, y tal vez vino, para que me entienda mejor, no vamos a poner al vecino, ¿verdad? Vino su propio hermano o su cuñada, digámosle ahí, y vino a manipular a su hermana. Mira, yo que vos he hecho a ese hombre, me echa el hombre, ya no vale para nada. Eso dice la Biblia, el que siembra discordias. ¿Qué hace la mujer que recibió eso? Tiene razón, ¿verdad? Ya no me vale este hombre, ya no te quiero vos, te vale a ti. A su nombre, hermano. O sea, la Biblia está hablando, ¿verdad? O sea, la Biblia nos enseña, es un libro. Para mí la Biblia, hermano, a veces yo la escudriño, paso bastante tiempo, mínimo, tal vez 1 hora, 2 horas diarias, sin exagerar, a veces estoy ahí. Es un libro que sí nos lleva a una bendición cuando la ponemos en práctica. Yo sé que va a costar, ¿verdad? Yo decía ayer o antier, ya es tiempo que nosotros seamos consejeros, ¿verdad, hermano? Seamos consejeros, porque sí necesitan, hay personas que lo necesitan, ¿verdad? Entonces es muy importante que escudriñemos bastante la Biblia, ¿verdad, hermano? Entonces, si usted se ha dado cuenta, en 6 días hemos estado hablando de la moralidad del hombre, hermano. Hoy estamos hablando de la murmuración. Ayer, ¿de qué hablamos, hermano? De la virtud. Hace 3 días, ¿de qué hablamos? Acerca del conocimiento, de ser liberado de la cautivez. Imagínense, es la moralidad del hombre, hermano. Son pasos que debemos a seguir y conforme lo pongamos, no solo en práctica, sino lo empezamos a vivir, hermano, nos vamos a dar cuenta realmente las bendiciones que tiene Dios. Pero hoy les voy a poner un ejemplo. Hay un tip. ¿Cómo vamos a obtener resultados o victoria? Por decirlo así. ¿Qué hace el sembrador, hermano? El campesino, ¿qué hace? El campesino comúnmente tiene sus tierras, ¿verdad? Pero ¿qué hace el campesino? Tiene sus tierras y dice, viene el tiempo de lluvia, voy a descansar. ¿Y qué va a pasar si descansó? No sembró, ¿verdad? ¿Y qué resultado va a tener? Escasez. A su nombre, hermano. No va a tener frutos, ¿verdad? Pero el campesino no. El campesino sabe que empieza a labrar su tierra, y si la labró, porque va a tener frutos, ¿verdad? Así es la vida del ser humano, ¿verdad? Tenemos que empezar a cerrar todos los agujeros. Este es el que me estorba. Este. Yo no sé si tiene 6 puertas abiertas. Cierre las 6 puertas. Despacio, pero las va a empezar a cerrar. Y cuando ya las cerró, va a empezar usted, y está sembrando de una vez, ¿verdad? Y va a empezar ¿a qué? A dar fruto. Va a empezar su cosecha, ¿verdad, hermano?
Pero tenemos que tener una definición. Tenemos que tener una definición. Tenemos que tener una estabilidad. Yo sé que va a costar, hermano. Nunca es tarde, ¿verdad, hermano? No es tarde. Con Cristo no es tarde. Él nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da el conocimiento, nos da la bendición. Entonces, clamémosle a Dios. No deje de clamar a Dios. Entonces, hermano, pero sí es importante que nos alejemos de estos, podríamos decir, pecados de parte de Dios, porque son pecados, hermano, que a Dios no le agrada. Dice, Dios aborrece 7 cosas, aborrece Dios, ¿verdad? Vuelvo a repetir: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre del inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, el hombre no tiene que contaminarse, hermano. Nosotros no debemos de contaminarnos. En el nombre del Señor debemos de tener una estabilidad. Santiago dice, estoy por terminar, hermano, este breve mensaje es cortito, pero que sea de bendición a nuestra vida. Amén. Santiago dice, en el capítulo 3, versículo 5, dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso, dice, alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Va que no? ¿O agua sucia y agua limpia? Va que no se puede. No se puede contaminar, ¿verdad? Entonces, está hablando de la vida del hombre, ¿verdad? De la pureza. Dice Santiago que la fuente debe de echar agua dulce, agua que tenga sabor, ¿verdad? Que sienta usted una frescura. Esa es la vida del hombre, hermano. Vivir en un refrigerio, en un tiempo oportuno de Dios. Amén. Entonces, hermano, en tus manos dejo este mensaje. Vivamos para Dios. Hagamos la voluntad de Dios, hermano. No dejemos de congregarnos, porque fíjese, hermano, aunque usted tenga luchas, tenga pruebas, fíjese que yo bendigo la vida de mi esposa, si usted no sabía, hermano. Dice que mi esposa fue la primera que se convirtió a Cristo, fíjese. En el 2000 parece que ella ya era cristiana. En el 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5 años de lucha tuvo ella conmigo. Porque yo recuerdo, hermano, de que ella se congregaba donde una hermana que se llama hermana Julia, aquí en la Independencia. Y cuando yo sabía que ella estaba allá en los miércoles en ayuno, yo llegaba. Pero a pelear llegaba yo. ¿Quién estás aquí, bro? Por eso cuando hermana Julia vio que se convirtió, hasta lloró. ¡Hala, no creo, Señor! Así, llorando, fíjese, por el convertimiento. Porque usted llegaba a sacar a su esposa en los ayunos, me decía. Porque yo llegaba, hermano. Llegaba y del pelo, pon una patada y para afuera. Fíjese, ella empezó a sembrar. No sé qué pensamiento, no le puedo decir qué es lo que pedía ella. Pero lloraba, ¿verdad? Imagino, Señor, cambia a este hombre. Señor, no se cansó, ¿verdad? Aquí estoy por misericordia de Dios. Amén, hermano. Pero fueron 5 años. Yo creo que no fue fácil, ¿verdad? Sí se puede, ¿verdad? Este es un claro ejemplo. Mi esposa, que yo reconozco, hermano, que yo llegaba y la sacaba, le decía, bueno, no. Y cuando llegaba de trabajar, porque yo salía a trabajar en otro lado, otros departamentos, y a veces no llegaba. Imagino yo que cuando no llegaba se mantenía en la iglesia. Y tal vez yo llegaba antes del viaje. ¿Y esta mujer dónde está, pues? ¿No está? Y les preguntaba ahí a mis hermanos, a ver, decían ellos, por ahí anda con mi mamá, hombre, ahí tenemos un mandado, decían ellos. ¿Y qué en la iglesia? Fíjense, a escondidas, fíjense, a escondidas alababa al Señor. Yo bendigo a ella, ¿verdad? Porque aquí estoy por misericordia de Dios. Amén. Luchó, hermano. Entonces, hermano, yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo, ¿verdad? No sé cuál es la situación, si es problema familiar, hermano.
Pero si nosotros empezamos a estructurar, ¿verdad?, las bendiciones de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios sí escucha nuestra oración. Amén. Dios escucha nuestra oración. Porque tengo el testimonio vivo de mi esposa, que luchó, se esforzó. Por eso cuando ella cayó en cama, hermano, en el 2005, y la vi semi muerta, porque ella quedó semi muerta, como que queda un vegetal, fíjese, así. Solo esto es lo que hacía la respiración. Pero ella quedó muerta. Le digo a Dios, soy testigo, de eso sí me acuerdo yo, en mi oración, en mi aflicción, ¿verdad? Señor, le digo yo, si le concedieres darle vida a mi esposa, porque yo sabía que ella ya cantaba, donde ella vaya a cantar, yo la voy a seguir. Eso fue lo que le dije a Dios. No le dije, Señor, dame el pastorado, no le dije. Solo le dije, si le concedieres la vida, Señor, yo te voy a servir. La voy a seguir donde ella vaya a cantar, le dije yo. Eso sí le dije a Dios, ¿verdad? Me escuchó mi oración. Amén. Porque ella, mire, tal vez estuviera ya muerta ya 17 años. Pero por misericordia de Dios ella está viva todavía. Amén, hermano. Entonces yo lo animo a usted con este breve testimonio también que está escuchando. Animémonos. No hay nada perdido, hermano, en Cristo Jesús. Todo hay triunfo y victoria en Él. Amén. Entonces yo pongo en las manos del Señor